Buenos días chicos y chicas, en este video les voy a compartir las respuestas al ejercicio número 1 que se dejaron en la plataforma la semana pasada, para que así ustedes verifiquen sus certezas, corroboren sus errores y de una u otra manera pues puedan retroalimentar esta información. El primer punto nos indica que el siguiente gráfico es de una partícula que se mueve durante 9 segundos y que va a tener esta trayectoria. Nos dice que basados en esta información resolvamos las siguientes preguntas. Cuando el tiempo es igual a 0, ¿qué posición se encuentra el móvil? Verificamos en la gráfica que cuando el tiempo es 0, el móvil está en 0 metros, es decir, tiene una posición de 0,0. Cuando el tiempo es de 2, la posición es de 3 metros, es decir, cuando han transcurrido 2 segundos, observemos que la partícula se mueve hasta la posición de 3 metros. Es decir, la posición es de 2,3. Ya para el desplazamiento en el primer intervalo lo que vamos a hacer es calcularlo mediante la ecuación que vimos en clases, que nos indica que el delta de x o variación de posición es igual a la posición final menos la posición inicial, y esto nos va a dar el desplazamiento total. Es decir, en el primer intervalo posición final 3 metros menos posición inicial 0 metros, y eso nos va a dar igual a 3 metros. El literal B nos pregunta que en el segundo intervalo cuál fue el desplazamiento del móvil, que si cambió su posición y que cuando el tiempo equivale a 4 segundos cuál es la posición del móvil. Para el desplazamiento en el intervalo 2,4 segundos aplicamos la misma fórmula y nos da que es de 0 metros, por ende no hay desplazamiento del intervalo. Lo que sí hay es un cambio de posición, como lo podemos observar. De acá la partícula pasó a la posición 4,3, pero no varió su desplazamiento. ¿Listos? En el literal número C nos dice que en el intervalo entre cuando el tiempo equivale a 4 segundos y el tiempo equivale a 5 segundos, ¿qué espacio ha recorrido el móvil hasta este instante? Entonces, el intervalo que ha recorrido es de 2 metros. Lo mismo aplicando la fórmula de desplazamiento, y hasta este momento tenemos que el móvil se ha desplazado. Cuando han transcurrido 5 segundos, el móvil se ha desplazado 5 metros. ¿Listo, muchachos? El literal número D nos pregunta que entre los 5 y 6 segundos el cuerpo regresa a su posición original. ¿Cuál fue su desplazamiento? ¿Es positivo o negativo este desplazamiento? Para corroborar esto, simplemente aplicamos nuevamente la ecuación y tenemos que nos da un resultado de menos 5 metros. Y el desplazamiento fue negativo. Veámoslo en la gráfica, muchachos. Estamos entre el intervalo 5 y el intervalo 6, ¿cierto? Entonces tenemos que la partícula hizo el siguiente movimiento retornando a su posición inicial. Como aplicamos la fórmula, la posición final es 0 menos la posición inicial 5 y nos da menos 5. ¿Listo? Y pues por ende fue un desplazamiento negativo. El punto número 2 nos indica que resolvamos los siguientes ejercicios de acuerdo a el siguiente esquema. El siguiente esquema nos muestra el desplazamiento de una persona que se mueve en 3 diferentes posiciones. La primera pregunta del literal A nos indica cuál fue el desplazamiento de la persona entre x1 y x2, x1 y x2. Vamos a tomar entre x1 y x2, entonces el desplazamiento va a ser hacia la derecha. Aplicamos la ecuación delta de x igual la que veníamos manejando, xf menos xy, y esto nos da un total de 12 metros. Mucho cuidado con operar estos signos. La siguiente pregunta nos dice que cuál fue el desplazamiento de la persona entre x2 y x3. Lo mismo, operamos, desplazamos valores y nos da un total de menos 5. Miremos x2 y x3, es decir, un desplazamiento hacia la izquierda, por ende nos da negativo. La siguiente nos dice cuál es el desplazamiento total de la persona. Para esto vamos a hacer aplicar la fórmula, pero vamos a tener la condición de que solo vamos a operar valores positivos, es decir, si hay un negativo, como es este caso, lo vamos a pasar positivo como un valor absoluto para hallar este desplazamiento. Entonces te reemplazamos y nos da un total de 7 metros. Posición final 12, posición inicial 5, como lo teníamos, 12, perdón, y 5, y nos da un total de 7 metros. ¿Listos? Con el desarrollo de las respuestas del ejercicio
El siguiente punto es el 3, donde nos dice que un cuerpo se mueve a lo largo de una trayectoria rectilínea y ocupa las siguientes posiciones. Nos indica que en el literal A debemos realizar un gráfico de posición contra tiempo, que lo tenemos acá, tiempo en segundos, la distancia en metros, y tenemos que parte del punto 6 metros y el tiempo 0, es decir que en 0 hay 6 metros, que cuando ha transcurrido un segundo el móvil se desplaza hasta 4 y así sucesivamente hasta tener una posición final de 5 segundos y 10 metros, como nos lo indica acá la figura. Entonces a ustedes, muchachos, les debió dar un gráfico similar a este para que el punto les haya quedado bien. La pregunta B nos indica que en cuáles intervalos del cuerpo permaneció en reposo. Entonces, como observamos, en el intervalo entre 2 y 3 segundos el cuerpo no realizó desplazamiento, por ende estuvo en reposo. La pregunta C nos indica que qué desplazamiento sufrió el móvil entre 1 y 3 segundos. Entonces, para ello vamos a aplicar la misma ecuación que hemos venido manejando de desplazamiento y tenemos que fue de 1 centímetro. La pregunta D nos indica que cuál fue el desplazamiento total del cuerpo. Sencillo, hacemos posición final menos inicial, posición final 10 menos inicial 6 y nos va a dar 4 centímetros. Listo, muchachos. Ya el literal E nos indica que el espacio total recorrido, nos preguntan por el espacio total y este se halla allá sumando el valor absoluto de todos los intervalos, y para ello primero calculamos el valor absoluto de cada desplazamiento en cada intervalo, es decir, desplazamiento de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá y así sucesivamente hasta llegar a los 5 segundos. Lo calculamos por la misma fórmula y decimos que el delta de x entre los diversos intervalos nos van a arrojar unas respuestas. El desplazamiento total, es decir, el que hallamos en el literal D, mire, nos volvió a dar 4 centímetros. Y ya el espacio total, miremos que ya no es con el delta, sino es solo la x, el desplazamiento total, nos va a dar la sumatoria de los valores absolutos y nos va a dar que es de 6 centímetros. Listo, muchachos, eso es todo por este taller. El punto número 4 no lo voy a tomar como que la respuesta fue correcta o no, sino que ya era para dejarlos a la imaginación de ustedes, y lo que sí les voy a mostrar es cómo yo me imaginé esas diversas situaciones. Y aquí están las gráficas que yo obtuve del ejercicio número 4. Entonces, en el literal A nos decían que dos móviles A y B, separados así de 50 metros y en direcciones opuestas, se encontraban al término de 4 segundos. Esta fue la gráfica que yo me imaginé para ese ejercicio. Para el literal B, como tenemos acá, nos indicaba que dos móviles A, B, separados a 100 kilómetros más o menos, el móvil A partía hacia el móvil B y llegaba a su destino a las 4 horas. Una hora después de partir A, partía B, o sea, una hora después de partir A, partía B hacia A, llegando a su destino a las 6 horas. Su destino debe estar por acá. Entonces esa fue la gráfica que a mí me surgió en mi imaginación. Para el literal C, tenemos que en una competencia de atletismo A está acá, da ventaja a B en 60 metros, acá hay 60 metros, por eso arranca más arriba. El atleta A alcanza a B después de haber recorrido 180 metros. Entonces, después de haber recorrido 180 metros y correr durante 60 segundos, y los 180 metros están acá, entonces ahí lo alcanzo. Entonces más o menos esa fue la gráfica que a mí me salió.